queridos, ilustres y venerables hermanos Antonio Cruz Ríos, Iván Vadillo Martínez y Sandra Álvarez Sánchez. Muchas gracias, les agradezco en el alma por acompañarme en esta emisión de nuestras charlas entretenidas. Muchísimas Antonio, gracias, Iván, hermano. sí, muchas gracias. Nos saludas, Muchísimas gracias por la Toño. invitación, hermano. Muchísimas gracias, hermano Rafa, por la invitación. Con gusto aquí estamos. Ilustre Igualmente, mi hermano, hermano muchas Iván, gracias. Un muchas placer. gracias. Y nuestra querida hermana, ¿cómo Gracias, mi estás? hermano, a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Buenas noches. De verdad que les agradezco mucho que estén los tres altos funcionarios del rito de Memphis y Mizraim. Queridos amigos del auditorio, queridos amigos internautas, les quiero comentar, les quiero explicar. Los hermanos que hoy nos acompañan son los altos funcionarios, es decir, los dignatarios del santuario Urt Erau Set. Urt Ekau Set es un santuario del rito de Memphis y Mizraim, y ellos son obedientes de la International Order of Egyptian Obediences, es decir, es una organización internacional que da cobijo a todos estos santuarios. Y yo voy a tener el alto honor de platicar con ellos y despejar muchas dudas, dudas que creo que son comunes a todos nosotros los que no estamos inmersos en estos antiguos secretos. Ilustre y muy querido hermano Antonio Cruz Ríos, en tu calidad de gran hierofante nacional del rito de Memphis y Mizraim, te quisiera pedir que empieces, que tú nos ayudes a explicar así de una manera muy general. El rito de Memphis y Mizraim lo podemos considerar como parte de la masonería universal. Sí, por supuesto que sí. Voy a compartir con nuestros escuchas, con Con todo nuestro nuestros público del internautas, auditorio de contigo, Internet. hermano mío, algo de suma importancia. Algo de suma importancia. Eh, efectivamente, Te interrumpo un efectivamente, la minutito, Toño. masonería Toño, perdóname, te eh, quiero interrumpir un siempre momentito ha porque está sido. entrando nuestro hermano, pero está entrando, no lo había esperado, pero está ahí con un nombre de su equipo, que es el Samsung. Entonces, si nos quisieran ilustrar para poner su nombre, ya que está aquí con nosotros, pues le agradecemos su presencia, pero ponemos su nombre. Sí, no lo tengo ubicado, solo somos nosotros tres ahorita, hermano Rafa. A mi querido hermano Iván o Sandra, porque está nuestro hermano que entró aquí con un nombre de su equipo. Mi hermano, ¿nos quieres identificar, por favor? ¿Tienes tu equipo como Samsung? No. Bueno, lo dejamos un momentito. Perdón, Toño, Sí, te interrumpí, me no, no, estabas no, no te preocupes, explicando. hermano. Me estabas explicando. Sí, hablábamos de que el sistema de educación masónico, yo le llamo así, fíjate que independientemente de que en nuestra manera de estudio o en la vertiente que nosotros estudiemos dentro de nuestra orden masónica, le llamamos ritos. A mí me agrada más la idea, y lo comparto de esta manera, de hablar de diversos sistemas de estudio. Es decir, que en esta manera de esos sistemas de estudio, hacer a un lado esta, pues de alguna manera esta palabra de todo, porque parecía que eso a veces nos ha puesto en situaciones complicadas para poder comulgar mutuamente con otros hermanos de otros sistemas de educación, entre los que pues podemos destacar, por ejemplo, el rito escocés antiguo y aceptado, obviamente no menos el rito nacional mexicano y los ritos nacionalistas. En este país podríamos decirlo que tienen más presencia estos mencionados, ¿no? El rito nacional mexicano, el rito escocés antiguo y aceptado, y el día de hoy estamos hablando del rito de Memphis y Mizraim. Efectivamente, dentro de la masonería universal se encuentra este sistema que es dentro de la masonería no solo eh, una corriente, una vertiente. Vamos a verlo de una manera así, un legado iniciático en la que trata de enlazar conocimientos y tradiciones ancestrales, ¿sí? Es, digamos, como un camino
de transformación personal, colectiva, y que repercute en el buen ciudadano y todo lo que conlleva, pues, la masonería como tal, mi hermano Ah, Rafa. me encanta, Toño, tu explicación. Y querida hermana Sandra, querido hermano Iván, ojalá coincidan conmigo. Creo que esta explicación que nos da Toño nos amplía muchísimo el concepto. Estamos hablando de que la masonería, bueno, pues es una institución que se preocupa mucho por el crecimiento individual, pero el crecimiento individual nos haría egoístas. Si a mí me interesa nada más yo y yo voy a ser un sabio y voy a ser un santo y no me importan todos los demás, pero lo que nos acaba de decir Toño es tratando de integrar en un todo a la humanidad y aprovechar los viejos conocimientos. En este sentido, querido hermano Iván y querida hermana Sandra, ¿cómo nos podrían ampliar? ¿Por qué desde los egipcios? ¿Cuál es la importancia de la cultura egipcia, de los viejos misterios egipcios? ¿No podrían alguien acusarnos de que pues estamos rascándole a lo antiguo cuando teníamos una gran tecnología moderna? ¿Cómo podemos destacar la importancia que tienen estos antiguos misterios? ¿Quién nos ayuda? Con vuestra venia, hermano, con gusto. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Y de hecho, justamente no la llegamos a cuestionar, ¿no? Eh, de hecho, hoy en día a veces, y voy a meterme un poquito inclusive a la cultura de nuestro país. Muchas veces decimos, ¿por qué volteamos a ver otras culturas cuando aquí tenemos todo? Algo muy similar pasa con el rito en la masonería, ¿no? Porque si ya tenemos todo aquí, volteamos a ver a Egipto. Propiamente a veces confundimos la idea de que los misterios nacen en Egipto y que el rito egipcio está muy enfocado solamente a Egipto. Y propiamente no es así, no estamos hablando de una herencia faraónica del antiguo Egipto, estamos hablando del rescate esencial o de la esencia de elementos simbólicos de Egipto. De hecho, por allá en la Edad Media, pues se comienza mucho a difundir la importancia y llamar la atención todo esto de Egipto, porque se empiezan a descubrir tesoros, se empieza a descubrir escrituras, se empiezan a descubrir algunos misterios que llaman mucho la atención, ¿no? Sobre todo de aquellos que les gusta mucho el conocimiento y en particular del simbolismo. Propiamente a la masonería le llamó mucho la atención esto. No retoma la esencia propia de Egipto, no queremos regresar a Egipto y ser egipcios y ser faraones, porque esa no es la esencia del rito. La esencia es rescatar los principios herméticos que se manejaban en aquel entonces, en conjunto con otras bases que en el camino se fueron integrando. O sea, nosotros estamos hablando de Egipto, estamos hablando del gnosticismo, estamos hablando de la cábala, inclusive de la magia ceremonial, de rosacrucismo, que es mucho más acá, de los templarios. O sea, es un conjunto y una síntesis de diferentes corrientes filosóficas. E inclusive podemos decir o comprender desde cuatro perspectivas o dimensiones este rito, desde una parte histórica, que son todos los documentos registrados que se tienen desde la antigüedad, podemos hablar desde la sociología e inclusive desde la antropología, que también intervienen mucho en lo que es la iniciación como un rito universal y que en la esencia se rescata en la muerte y el renacimiento y en los mitos osíricos, ¿no? De hecho, se habla mucho de que este rito trabaja la parte esotérica. La parte esotérica la retoma de la importancia de darle un resalte a lo que es la disciplina de un ritual, lo que es la meditación, lo que es la invocación, lo que es la voluntad como una herramienta de transformación y que repercute directamente en la mística, ¿no? A veces los conceptos son un poco raros y extraños y a veces muy confundidos, ¿no? La mística, muchos dicen, ay, bueno, que hacen magia y son superhumanos, ¿no? La mística es justamente lo que se acaba de hablar hace un momento, la experiencia interior del despertar y la unión con el origen, que es el todo. Aquí no hablamos, por ejemplo, mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Y en esa palabra, el cambio es inmenso, es muy grande. Hablar de mi responsabilidad, hablar de nuestra responsabilidad, del todo, del principio y del origen. ¿Por qué voltear a ver a Egipto? Porque Egipto tiene esa esencia.
igual que muchas otras culturas antiguas. De hecho, el rito no solo se enfoca a Egipto, se enfoca a otras culturas antiguas y a otros mitos, no solo al de Osiris, ¿no? Como tal, pero sí toma como base primordial los elementos simbólicos, históricos, geográficos y antropológicos de Egipto como tal. Ajá. No sé si esté Interesantísimo, por mi ahí. querido e ilustre hermano Iván. Fíjate que, recuerdan ustedes, Toño, Iván, Sandra, y amigos internautas, hicimos una cortinilla con la que dimos a conocer a nuestros amigos que íbamos a tener hoy este programa y quiénes eran nuestros invitados. Y si me permiten, la voy a poner unos segundos para platicar sobre ella, porque me parece muy interesante que aquí está. Si ustedes ven, dice charlas entretenidas, viene el nombre de ustedes, nuestro ilustre hermano Antonio Cruz Ríos como gran hierofante nacional, nuestro hermano Iván Vadillo Martínez como muy respetable gran maestro, y nuestra hermana Sandra Álvarez Sánchez como venerable maestra del santuario Urt Ekau Set. Y abajo vienen unas iniciales de la International Order of Egyptian Obediences, que es, digamos, la institución que abraza a todas las organizaciones nacionales. Entonces, esto me parece muy interesante. Pero a la derecha pusimos una imagen de, pues, un cuerpo femenino con una cara como de probablemente un león, una leona, una cosa así, un tocado, un callado en la mano. Y a mí, por la figura femenina, me gustaría mucho preguntarle a nuestra ilustre hermana Sandra, ¿qué tanto importa que el nombre del santuario sea precisamente Urt y además Ekau y juntos con Set? Entonces estos personajes a mí me parece como que lo que nos acaban de decir Toño e Iván nos dan pie para explicar esto. Entonces, antes de que me conteste Sandra, si ustedes no tienen inconveniente, me voy a permitir la licencia de platicar saludar a nuestros hermanos y nuestros amigos que nos están visitando por Facebook, porque ya tenemos una visita interesante. Mire, alguien que se llama Droid Dub, dice muy buenas noches, mis queridos hermanos, saludos desde el oriente de Yucatán, de la muy respetable Gran Logia del Sureste, libre albedrío del rito escocés antiguo y aceptado. Te damos un abrazo con mucho cariño, mi hermano, y qué bueno que nos acompañes aquí. Ojalá que los temas que estemos tratando sean de tu interés de los hermanos de allá del sureste, y ayuden a enriquecerlo con sus comentarios, con sus preguntas, con lo que ustedes quieran intervenir en nuestra charla. Pues no los podemos tener aquí en la plataforma de Zoom, pero los vamos leyendo en Facebook y vamos a tratar de que nuestros invitados nos respondan. Dice, saludo a todos con todo el respeto a sus grados y condecoraciones. Carla Ramírez, grado 19. Muchas gracias, Carla. Qué bueno que estás aquí. Te mandamos un abrazo. También está Rubén Arceo Islas. Rubén dice, me conecté por el celular y asigno el nombre de mi equipo con el micrófono bloqueado. Ah, perdón, mi querido Rubén, entonces eras tú quien estaba con el nombre del teléfono. Te damos la bienvenida, muchas gracias, qué bueno que estás aquí acompañándonos por Facebook. Vamos a tratar de aprovechar tu experiencia y tus conocimientos también. Les preguntamos a nuestros invitados y contestamos todo lo que tú nos quieras decir. Nuestro hermano Galindo Adolfo dice, en pie y a la orden, respetable logia simbólica María Sabina, número 68, nueva era desde la costa de Oaxaca. Como siempre, te damos un abrazo con mucho cariño. Dice, un gusto saludarlos. Buena noche, te agradezco mucho. Rubén Arceo, respetable logia simbólica. Ya se me perdió, espérame, Rubén Arceo dice, respetable logia simbólica Ocelaya Quisque. Gracias y saludos a todos los hermanos de esa respetable logia simbólica. Un abrazo con mucho cariño. Virgilio Rodríguez nos pregunta, ¿la masonería o los ritos iniciáticos realmente se remonta del antiguo egipcio, Mesopotamia o desde antes? Saludos todos, queridos hermanos. Muy buena pregunta, Virgilio. Ahorita lo platicamos con mis hermanos y creo que te va a dar satisfacción todo lo que escuches. Dice Jorge Maldonado, pregunta Jorge Maldonado. Jorgito querido, te mando un abrazo con mucho cariño. Dice, ¿este rito tiene relación con el rito egipcio del conde Cagliostro? Un abrazo. Muy buena pregunta, Jorge, del conde Cagliostro. Ahorita lo preguntamos. Rubén Arceo, buenas noches desde la Ciudad de México. Ya te saludamos, Rubén, qué bueno que estás aquí.
Está también, dice, otra vez está con nosotros Draid Dub. Dice, muchas gracias, mis hermanos. Les saludamos con fraternidad. Un abrazote. Dice, él está en Yucatán, sí. Dice, mm, Georgina Cabrera, mira Gina, saludos fraternales con mucho cariño para mis queridos hermanos y amigos, excelente noche. Pues ya te mandaron saludos también, Adriana te mandó saludos, Gina, de mi corazón, qué bueno que estás aquí, desde Yucatán, saludos fraternales. Antonio, fuerte abrazo, muchas gracias. Emanuel Benito Cosa, un gran abrazo, queridos hermanos. Abogado Emanuel Benito, qué bueno que estás aquí con nosotros. Te mandamos un abrazo con mucho, mucho cariño. Bueno, pues vamos a quitar la cortinilla que habíamos puesto para regresar con nuestros invitados. Entonces, Sandrita, ¿cómo ves? ¿Tú nos ayudas con esto o les preguntamos a mis hermanos? Sí, claro que sí, mi hermano. Buenas noches a todos. Pues efectivamente, esta imagen se elige porque hay una importancia dentro de la cultura egipcia con la parte femenina. Por ahí tenemos diferentes deidades que nos hablan precisamente de esto. Tenemos Isis, tenemos a Bastet, tenemos a Setmet, como aquí bien se puede visualizar en este banner, y que habla precisamente de esa importancia que en el antiguo Egipto se manejaba, que era un complemento dual de estas energías, ¿no? Femenino, masculino, que ahorita pues ya dividimos, pero en su momento son necesarias conocer ambas para complementar parte de estos misterios o conocimientos que nos ofrece el antiguo Egipto. Ahora bien, el nombre, Urge Causet, precisamente se compone de tres elementos importantes dentro de elementos simbólicos y que nos habla precisamente de ese verbo creador, pero también es un verbo creador que no solamente se enfoca en el conocimiento o en la luz, sino también se enfoca en la parte de la oscuridad o ese conocimiento de nuestra parte oscura para que se complementen y realmente conozcamos en nuestro interior ese realmente cómo somos o cómo nos comportamos para poder ya sea modificarlo o precisamente hacer uso de él enfocado, con dirección y con fuerza de voluntad en algún momento que así se requiera. Interesantísimo, y sobre todo como lo planteas. Nos acababa de decir nuestro querido ilustre hermano Iván, que es el muy respetable gran maestro, nos acaba de decir que la gran diferencia, nos hizo notar la diferencia entre decir yo y decir nosotros. Y eso me encantó porque eso incluyente es lo que nos hablaba nuestro ilustre hermano Antonio Cruz Ríos, de esa labor que puede trasladarse de la parte personal, individual, interna, a la parte universal. Y ahorita que hablaban de los dos aspectos, Urdekau es un nombre de una persona o de un personaje, pero un poco complicado porque en algunos idiomas se le conoce así y en otros tiene una pronunciación diferente, pero estamos hablando del mismo personaje. ¿Por qué una mujer con cabeza de león o de leona o algunas veces con un tocado de una serpiente? ¿Quién me explica cómo está esa simbiosis entre una leona, una mujer y la combinación con la palabra Set, con el personaje Set, que es masculino? Bueno, con vuestra venia, ¿Quién levantó la manita? ¿Quién dice yo? con vuestra venia, sí. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque a veces nosotros tenemos la concepción de que estas figuras son dioses, ¿no? Ya entrando en el estudio, nos damos cuenta que son representaciones arquetípicas de un concepto en particular, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Tenemos ahí a una mujer con cabeza de leona o de gato, ¿no? En el caso muy particular que muchos conocen a Bastet, ¿no? Es un gato, una gata, ¿no? Esta energía como tal, no llamada diosa, o mal llamada diosa, porque no lo es así, son energías arquetípicas que dan un mensaje de lo que el ser humano debe de contener en sí mismo
Por ejemplo, si le colocan una cabeza de un gato, ¿cuáles son las características naturales de un gato en su acción natural, ¿no? La protección, la búsqueda, el cuidado, la defensa, todo este tipo de características hacen propio al concepto que nosotros debemos de interiorizar. Más allá de verlo como un Dios externo que ahí está presente, no lo es, e inclusive en muchas otras culturas antiguas la idea es exactamente la misma. No son dioses, son energías y conceptos arquetípicos que nos dan un mensaje como tal. Entonces, cuando vemos a una persona así, el cuerpo de una persona que es un ser humano material, pero le colocan un elemento animal en la cabeza, es porque representa un concepto evolutivo del ser humano, ¿no? Entonces, ahí hay infinidad de imágenes arquetípicas que brindan información y codificación que todo aquel que estudie este tipo de elementos simbólicos, pues así como en la masonería, pues tenemos que investigar, buscar el trasfondo de esto. Ahí es donde entra la mística e inclusive la esotérica, en la esotérica en donde se hace inclusive invocaciones a este tipo de energías más que dioses. ¿Es cuánto? Es interesantísimo. Sí, Toño, querido, ilustre hermano Antonio Cruz Ríos, tu función dentro del rito de Misraín, especialmente en este santuario, eres el gran hierofante nacional, es decir, es la máxima autoridad dentro de la nación. ¿Qué tanto podemos considerar que nuestra idiosincrasia, nuestra ideología, nuestra vieja cultura mexicana prehispánica influye dentro de los conocimientos que podemos ir combinando con las experiencias que nos decían nuestros hermanos, esos misterios, estas concepciones de los personajes egipcios? ¿Cómo podríamos explicar esto? ¿Hasta qué punto nosotros, los mexicanos, nos podríamos sentir, digamos, representados en este sentido? Fíjate que es importantísimo entender que cuando nosotros estamos dentro de la masonería, vamos tomando eh, una preparación desde el inicio para ir comprendiendo precisamente el simbolismo que va encerrando todo este cúmulo de conocimientos que desafortunadamente están pues vetados o tal vez estén a la vista, pero no poco comprendidos por el mundo de ordinario, vamos a llamarlo así. Por supuesto que tiene mucho que ver el acto de ir tomando la conciencia, de ir despertando ir descubriendo lo que pretende precisamente la masonería como tal, ¿sí? Y la masonería como tal en sus diferentes maneras de estudio nos habla de ir logrando gradualmente diversos niveles de conciencia, ¿sí? Y eso es lo que se pretende, es lo que realmente se pretende en esto, y bueno, entender que la evolución del ser humano es desde épocas remotas, desde la cultura mexica y seguimos avanzando. No se trata de algo nuevo, ni se trata de algo que esté de moda, ¿sí? Eh, el camino definitivamente es el del conocimiento, de la transformación personal y que pues tendríamos que ir poco a poco conociendo el recorrido vuelvo a insistir, desde los tiempos muy remotos, hermano. No sé si contesté correctamente o No, planteamos de otra manera la respuesta. a mí me encanta lo que nos platicas, Toño. Algunos de nuestros amigos internautas, por ejemplo, Virgilio nos hablaba de que si estos misterios también pueden considerarse que vienen desde la Mesopotamia. Bueno, la Mesopotamia en algunos libros sagrados actuales se considera que era donde estaba el origen de la vida, el famoso el Edén o el paraíso en donde fue la creación, en fin, es la zona de Mesopotamia y entre los ríos Tigris y Éufrates. Entonces, cuando nos pregunta Virgilio si esa antigüedad se puede remontar hasta aquellas épocas, pues yo creo que sí.
El conocimiento humano viene, el actual, lo que nosotros sabemos ahorita, pues está fundamentado desde el origen de los tiempos. Entonces, yo diría que sí, salvo lo que ustedes comenten. Y Jorgito Maldonado, a quien le mandamos un abrazo con mucho cariño, mi querido ilustre hermano Jorge, él nos preguntaba si todo este conocimiento también incluye esas viejas teorías del conde Cagliostro. Cagliostro, pues también es un personaje que ha pasado ya a ser simbólico, ¿no? ¿Quieren darle alguna respuesta a Jorge y a Virgilio? Sí, Adelante, hermano. Con sí, toda como, confianza, quien ustedes quieran. Hagan de cuenta que estamos sentados en una mesa de Sambors y estamos echando sí, plática entre no los estamos de cuatro. acuerdo ahorita. Si no estamos de acuerdo, nos agarramos del chongo, no hay problema. Bueno, Sí, sí, sí. hay hace un momento les mencionaba que el rito egipcio pues, es una síntesis de diferentes corrientes filosóficas que recoge a lo largo del tiempo, ¿no? Ya había mencionado la alquimia, la cábala, el hermetismo, el gnosticismo, en fin. Y justamente aquí hay un personaje muy interesante que el rito, que todos aquellos que conocen un poco de él, pues han escuchado hablar, y de hecho, yo me atrevo a decir que es uno de los más famosos, ¿no? Cagliostro, porque pues, funda o su propio rito egipcio, así nada más a secas, rito egipcio. Él lo impregna de simbolismos herméticos, hace prácticas de purificación, de aspiración mística como tal, ¿no? Y de hecho, pues ahí viene él heredado de mucho tipo de conocimiento antiguo. Él introduce con fuerza la idea de que la masonería pues puede ser un camino de regeneración espiritual real, ¿no? Eso es la idea que él plasma y que dentro del rito pues también se busca, ¿no? Un camino de regeneración espiritual real, no simbólico, sino de una experiencia real. Y entonces esa es la idea que retoma más adelante como tal el rito de Memphis y el rito de Mizraim, y en particular, me atrevo a decir que fue directamente dentro de este árbol genealógico como tal, el conde Cagliostro va directamente a infundir sus principios y sus ideas al rito de Memphis, perdón, al rito de Mizraim francés, ¿no? Porque recordemos que Memphis y Mizraim se va formando, o sea, esto ya es la finalidad, o el último punto es Memphis y Mizraim. Pero antes existió el rito egipcio solamente, por ejemplo, con Cagliostro, que él hereda muchos de sus principios al rito de Mizraim francés, ahí con una familia, la verdad es que el nombre ni siquiera lo puedo pronunciar bien porque no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Baderides, que son unos hermanos franceses por ahí, que ellos también al mismo tiempo heredan conocimientos, ideas y principios al rito de Memphis, de Marconis de Negre, que también es alguien muy importante que también hereda más adelante los principios fundamentales de esta corriente francesa para formar directamente su influencia al rito que hoy conocemos de Memphis y Mizraim. Entonces, claro que sí, Qué Cagliostro es una bonito. figura principal que hereda ese conocimiento y principio místico y esotérico que, que propiamente no, a lo mejor no se retoma del todo, pero sí la idea principal y la base de la búsqueda. Por mi palabra es cuanto. Esto es interesantísimo. A ver, amigos internautas, ustedes que están haciendo preguntas y aquí aprovechando que están estos funcionarios con toda la experiencia, me consta, son personas muy estudiosas, son verdaderas autoridades en esta ciencia del rito de Memphis Mizraim. Por cierto que, si ustedes me permiten, Memphis era una ciudad capital del Egipto antiguo. Había dos capitales, Tebas y Memphis, pero Memphis, digamos que era la más importante. Y entonces se forma este rito con el nombre de Memphis, que era esa ciudad. Y Mizraim, pues es como que una derivación de lo que en los viejos idiomas de aquella región se conocía como Egipto, lo que ahora nosotros llamamos Egipto. Pues ellos usaban palabras similares a Mizraim, ya saben que ha ido cambiando el lenguaje, pero finalmente era Egipto y la capital Memphis. Y esta unión, hay un personaje que ustedes deben conocer perfectamente, aquí nosotros lo utilizamos con los mariachis, Garibaldi. Garibaldi le dio nombre a la plaza aquí donde vemos los mariachis en la Ciudad de México, donde los escuchamos, pero este señor Giuseppe Garibaldi fue, digamos, un innovador
que dijo, vamos a combinar tanto el rito de Memphis con el de Mizraim que hablaba nuestro querido hermano Iván. Entonces, en lugar de que haya dos corrientes, hagamos una sola y aprovechemos las ventajas de ambos. Y creo que fue genial porque ha dado un concepto mucho más amplio, ha redondeado mucho el rito de Memphis Mizraim. Y aquí me recuerda algo que les quisiera preguntar a ustedes. ¿A qué se refieren con eso de la ruta o el camino del corazón? Porque hay otra corriente que es, digamos, va más al tantrismo, a la parte más erótica o más sexual del ser humano, pero esta sí como que va a lo que decía Iván, el desarrollo espiritual, el desarrollo interno, el complementar nuestras ideas y hacer una recreación, ¿no? Una Pues, regeneración espiritual. Sí. ok. Toño, sí, A mí me gustaría, te escuchamos. me gustaría hacer una pequeña, un punto de partida en esta pregunta. Es interesante la pregunta porque pareciera que, pareciera que la información cuando no se tiene bien filtrada o de alguna manera bien analizada, nos lleva a puntos de sumo interés que nos hacen reflexionar. Pero bueno, a ver, eh, por algún motivo que no puedo explicar en este momento, para no cometer errores en fechas y cuestiones, eh, parte del sistema, al tener un cúmulo de conocimientos, el rito de Memphis y Mizraim, eh, se van llevando o se va desinformando y se van llevando ciertas, digamos que ciertos lineamientos que tú acabas de decir, por ejemplo, con las prácticas eróticas y sexuales. Eso no es el rito Memphis y Mizraim. Y por el otro lado, sería interesante hacerlo, o sea, dejarlo muy claro. A ver, existe dentro de la práctica del rito de Memphis Mizraim prácticas de otro orden como pudiesen ser sexuales o eróticas y de alguna otra ideología fuera del crecimiento y la evolución espiritual. No. Tal vez, tal vez existe la posibilidad que eh, haya surgido algunas corrientes con otras denominaciones que tomaron el modelo total de lo que es la masonería como tal y tienen este tipo de estudios o este tipo de prácticas que no tienen nada que ver con la práctica de Memphis y Mizraim. En cuanto al tema, a la pregunta que queda ahorita en cuanto al corazón, la búsqueda, ¿cómo era mi hermano Rafa? Perdón. Sí, la ruta del corazón o el camino del corazón, que es mucho más espiritual, estamos hablando de efectivamente parte del amor, pero no el amor erótico físico, sino el Correcto. otro amor, el verdadero, el amor que sentimos unos por otros los seres humanos y que nos acercan a una divinidad. Precisamente en ese camino que se menciona del amor, decía un gran maestro de maestros, ¿no? Ama a tu prójimo como te amarás a ti mismo. Y en ese mismo camino, eh, podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que la doctrina de este maestro, Jesús, en el culto judio-cristiano, era la doctrina del amor. Y ese amor es precisamente también el amor que nos invita y nos hace conocer las bondades de la masonería, porque uno de los principios dentro de la masonería es ama a tu hermano y cuida a tu hermano como a ti mismo. Y eso es una parte de suma importancia. Y así lo quisiéramos ver desde un aspecto más filosófico, con un contenido más de mensaje iniciático, es un temazo, ¿eh? Es un temazo porque nuestros mismos, estos conocimientos de los que tomamos como referente en cuanto al conocimiento del rito de egipcio, es un conocimiento que también tenían nuestros ancestros en la corriente, en la línea mexica como tal.
¿sí? Si no mal recuerdo, le llamaban la senda de Tlazolteotl, ¿sí? La senda del Camino Rojo, que era la senda del guerrero, pero no del guerrero sangriento que tenía que ir matando, decapitando, sacando corazones. De eso no hablamos. Hablamos del camino arduo y doloroso de el autotrabajo conmigo y de una gran batalla interna con esas sombras y con todos esos defectos del que yo vengo cargando y que al ir despertando la conciencia tengo que volverme dar lucha sin tregua. Y luego entonces me vuelvo un ser consciente del amor que me tengo a mí mismo y que posteriormente pueda yo proyectar a los semejantes. Por ahí va la situación. Y podría tal vez, yo sé que ahorita Iván va a tomar la palabra, mi hermana Sandra, porque es un temazo. Podría cerrarlo de esta manera, ¿sí? Este rito como tal, o este sistema de educación, que es Memphis y Mizraim, eh, llama a la libre investigación del conocimiento, nos invita a la práctica del amor fraternal, ¿sí? Y busca sobre todo conectar al hombre moderno con sus orígenes espirituales. Y entiéndase que cuando hablamos de orígenes espirituales o espiritualidad, no estamos hablando de religión. No es lo mismo y no estamos hablando de eso, estamos hablando de un concepto muy diferente. Entonces, busca conectar al hombre moderno con sus orígenes espirituales, para que de esta manera cada iniciado dentro de este camino contribuya a construir un mundo más armonioso y más justo. Y ahí es donde precisamente pienso, sin temor a equivocarme, que la masonería de diversos sistemas de educación nos unifica, porque eso es lo que busca el masón, un mundo más armonioso y más justo, en la vertiente que sea. Y esa es la parte que tal vez en el sentido meramente, eh, digamos, místico, le dan ese toque, ¿no? Del que mencionas, hermano Rafa. Por mi parte es cuanto dice mi hermano. Importantísimo, mi querido Toño, y además explicado de una manera que hasta yo le entiendo, con eso te digo todo. Se nos fue tu imagen, Toño, pero me decías que nuestro querido hermano Iván, ya estás otra vez aquí. Qué bueno. Otra vez. Querías comentar, intervenir en esta explicación, ilustre hermano Iván. Sí, con todo gusto, sí, de hecho, es una necesidad. Aquí es este punto que se pone en la mesa, hermano, que se pregunta sobre el corazón o el camino del corazón. Es muy interesante porque lo tomamos desde un principio. Espero no develar ningún conocimiento que no tenga que ser de los grados, para no confundir. Pero sí hay algo muy importante. Hablamos de que el rito Memphis Misraim egipcio toma elementos propiamente simbólicos de Egipto, tanto así como, por ejemplo, el libro de los muertos. Y de ahí inclusive se llegan a tomar elementos muy importantes para la formación y reconstrucción consciente del iniciado. En este caso, por ejemplo, para iniciar con este camino del corazón, que así, tal cual y crudamente, el corazón son los actos. Pero para hacer actos, y eso está representado en el mito del peso del corazón, con Mat en la balanza, cuando morimos, según esta historia del libro de los muertos, Mat habla de 42 principios que debemos de tomar en formación en este plano. Y con eso se inicia. Por ejemplo, uno de ellos, el silencio, el respeto, por decir algunos, para no ir más a fondo. Valores primordiales que el ser humano debe de poseer en sí mismo, iniciando por el silencio y el respeto. Son 42 principios que deben de estar bien fundamentados y bien estructurados en nuestra formación iniciática. ¿Por qué? Porque ello nos va a dar la posibilidad de entendernos a nosotros mismos cuáles son esos valores que debemos de tener para con la sociedad. ¿Por qué? Porque el corazón tiene un peso
Hace un momento nuestro gran hierofante nos decía que en el México prehispánico existe ese concepto también, formar rostro y corazón. A las personas que se forman corazón son personas que no necesitan decir yo soy. Y ahí es donde viene la parte mística. El místico nunca dice yo soy, simplemente que a través de sus actos se reconoce como tal. E inclusive, pues ahí está nuestro lema, por los actos. Y ese es el corazón. ¿Qué se rescata? Los actos. ¿Qué se deja? Los actos. ¿No? Eso es en un principio. Y inclusive podríamos hablar de términos místicos, pero realmente son términos prácticos. Ese es el místico. Aquel que hace de sí, de todo el conocimiento, para sí mismo una práctica. Encarna los principios. Y eso es muy importante y muy interesante porque es parte de este camino, del camino de la formación del corazón del individuo, que en su momento, según los mitos egipcios, cuando muéramos, seremos puestos ante las filas de Mat, donde se nos va a pesar el corazón en comparación a una pluma y veremos cómo han sido nuestros actos en este plano, en esta tierra. Qué Nuestros bonito, actos muchas deben ser gracias. como una pluma. Es cuanto. Excelente explicación. Matt, es aquí es muy importante y muy interesante, así como ustedes lo están manejando, porque nos vas llevando así como de escaloncito en escaloncito, y ahorita nos mencionas a Matt, que es pues llamemos concepto, tú decías, Iván, con mucho interés y con mucha claridad, decías, los dioses no podemos considerarlos como los dioses en el sentido que nos da la cultura actual, a quien hay que delegarle responsabilidades y pedirle que nos ayude y demás, sino son conceptos del ser humano, del propio ser humano. Eso es muy, muy bonito. Y Matt podríamos considerar así como que es un concepto de la experiencia o la sabiduría o toda la fortaleza interna que nosotros tenemos, sin que pueda ser una personalidad específica, sino cada uno de nosotros. Déjenme, si me dan permiso, está con nosotros Edgar A. Ejiogbe. Nos manda un fuerte abrazo a los tres ponentes, a nuestro muy respetable gran maestro Antonio, al muy respetable maestra Sandra y al muy respetable maestro Iván. Edgar Ejiogbe es de Liberales de México, Oceloyauxin. Muchas gracias, querido hermano, qué gusto que estés aquí con nosotros. Pues a ustedes los admiramos y los queremos mucho allá en el Estado de México. Raúl Barahona, triple abrazo fraternal. Raúl, te devolvemos el abrazo con mucho cariño y que te deseamos lo mejor para esta noche. Está también Virgilio, nos vuelve a preguntar, ¿el rito de Mizraim también incluye menciones o alusiones con contenido astronómico? Y pues yo te contestaría así de volada que sí, porque pues lo que no es astronómico como que no tienes razón de ser. El Diablito Masón, el Diablito Masón, saludos. Saludos, querido Diablito, te mandamos un abrazo. No nos vayas a arrastrar con los cuernitos. El Diablito Masón dice, el rito de Memphis, la iniciación trabaja el espíritu y no la materia. ¿O cuál es el motivo por el que cambia la iniciación? Creo que más o menos entendí tu pregunta, ahorita la hacemos. Y sigue el Diablito, y lo dota de elementos como es el maestro castigado, el maestro castigado. ¿Cómo ven lo que nos está preguntando el Diablito Masón? ¿Cómo ves, mi ilustre hermana Sandra? ¿Qué ves con todo esto? Me gustó mucho, si me permiten hacer un paréntesis, hablaba nuestro ilustre hermano Iván acerca de que no podemos pensar en que son deidades o dioses en el sentido actual. Y esto es muy bonito porque me lleva, por ejemplo, a la cultura mesoamericana, que ya mencionaba mi ilustre hermano Toño respecto a los guerreros. Iván también lo mencionaba, los guerreros, no en el sentido de que vayan por el mundo matando y asesinando gente, sino la lucha interna que tenemos contra nosotros mismos por perfeccionarnos y ir en ese sentido. Por ejemplo, el aspecto de sentir que nosotros mismos somos los capaces de lograr esta superación y de que vamos a poder lograr los objetivos que le pediríamos a una deidad, pero no depender de esa deidad. Si lo estoy haciendo mal, pues es culpa de esa deidad, ¿no? Y si me está yendo bien, es también gracias a la deidad. Y entonces, ¿cuál es
participación o cuál es mi actividad en este torneo, en esta lucha. Eso es muy bonito. ¿Cómo ves eso de Matt y todo lo que nos han explicado nuestros hermanos? Y preguntaba a Virgilio si tenía implicaciones con pues, la parte astronómica. Me atrevía yo a responder que sí, que pues, todo está conectado entre cielo y tierra, ¿no? Así Es es, correcto. mi hermano. ¿Qué le responderías, ilustre hermana Sandrita? Sí, efectivamente, el simbolismo que se ve dentro de Egipto tiene una relación propiamente con todo este simbolismo de muerte y resurrección, la parte del macrocosmo y microcosmos, donde precisamente nos hablan de que nosotros somos ese pequeño microcosmos que tenemos que ordenar para aprender y conocer lo que hay allá afuera en el universo. Sabemos que las pirámides están orientadas precisamente a constelaciones o estrellas, ¿no? Entonces, esta parte es importante porque nos está hablando que eh, todo lo que estamos manejando, ya sea desde el punto más mínimo, que es, por ejemplo, nosotros mismos, hasta un punto más de naturaleza en nuestro mundo físico, pues todo está conectado uno con otro. Entonces, si ese punto simbólico nos ayuda a comprender nuestra naturaleza y a desarrollarnos como personas, siempre va a estar pues en esta parte de la cultura egipcia y precisamente también se va a tomar en este rito como en algunos otros, ¿no? No estamos muy lejanos de ello. Precisamente también algo que se comentaba era esta parte del simbolismo con las deidades, como Mat, como Setmet o Bastet, que ya se mencionaron, donde no es básicamente que nos centremos como deidad, como algo externo, sino aquí algo que nos enseña el rito es darnos como esa oportunidad para generar una evolución personal como tal. O sea, es ese arte de construirnos a nosotros mismos. Entonces, todos estos elementos o todos estos símbolos nos van a ayudar en este camino, que es un camino iniciático, que nos va a ayudar a una transformación con mayor conciencia. Entonces, esto quiere decir que nosotros vamos a ir gestando dentro de nosotros cuando nos conozcamos realmente quiénes somos, poder generarnos o gestarnos como un mejor individuo o como una mejor persona allá en nuestro exterior. Esto también tiene que ver con la parte de conocimiento donde se dice que mientras nosotros cambiemos nuestro interior, eso se va a ir reflejando en nuestro exterior. Es algo de lo que también nos enseña este rito y precisamente tiene que ver con esta parte de conocernos, pero a la par trabajamos con el pensamiento crítico, con la integración, con una ética práctica y con una coherencia. Entonces, esto también nos ayuda a, a llevarnos de la mano con todo este aprendizaje. Y precisamente se busca eso, ¿no? Ser humanos en equilibrio y aportar pues a la sociedad o a nuestro alrededor o núcleo familiar. Por mi palabra es todo. Muchas gracias, Sandra. Gran hierofante Antonio Cruz Ríos, ilustres hermanos, y Iván también, Sandra. Yo siempre tengo estas inquietudes, ya desde el punto de vista que nos han dicho espiritual, el crecimiento interno, todo esto me parece que nos han dado una idea muy amplia. Pero ahora desde el punto de vista, llamémosle, no sé cómo decirlo, pero más terreno, más administrativo, más de organización. ¿Por qué 99 grados? No son muchos grados, Toño, Iván, Sandra. Y luego, en algunos lugares escuchamos, algunos hermanos dicen, la masonería es una sola y todos los masones forman una sola institución, pero yo diría que sí hay matices, sí hay diferencias. ¿Cómo podemos explicar todos estos grandes misterios y secretos de la institución? Sí, ¿por qué No te 99 escuché. grados? No son muchos. Hay ritos que tienen 7 grados, luego uno que tienen
9, otros que tienen 33, hay de 50 y tantos y hay unos de 99 grados. ¿Por qué esta gran diferenciación? Bueno, si me permites, hermano, Toño, por favor, te ¿sí me escucho escuchan? muy bien, muy Bien, claramente. bien. Este sistema, como cada sistema de educación masónico, tiene un objetivo y un fin y de alguna manera se establece, quiero pensarlo, que desde el aspecto de que aquellos pensadores o aquella corriente de filósofos que crean un sistema, filósofos masónicos, obviamente, que están generando un sistema, pues lo van acomodando a las necesidades de la misma sociedad en la que se encuentren. Yo lo digo de una manera muy sencilla y práctica. La masonería es tan bondadosa que se adapta a las diversas corrientes del pensamiento humano. Es decir, que existe la posibilidad de que una persona muy racional pueda ser partícipe de un sistema de educación. Una persona de carácter muy espiritual pueda ser también eh, eh, con esta oportunidad de estudio dentro de lo que es una estructura masónica. Y así podríamos ir viendo que en las diversas corrientes del pensamiento, como tú bien lo dices, es tan vasta, pero que afortunadamente, lo digo desde mi experiencia, no desde los libros, desde mi experiencia, que la masonería se adapta o nos da la oportunidad de abrazarnos y decir, ven, hay un espacio para ti. Y ahí es lo interesante, porque en este caso, el sistema que ha existido dentro de esta manera de estudiar este rito, modernamente hablando, no hablo del pasado, es una estructura de 99 grados, pero no porque alguien sepa más o alguien sepa menos o porque es necesario, sino que no solo es una estructura de orden jerárquico por la tradición que tiene, sino por etapas de ascensión sucesivas, pero no de ascensión porque, como en la escuela, que primero, segundo, tercero y en 6 años acabas la primaria. No, es que no podríamos lograr entender si alguien ha logrado hacer suyas las etapas de evolución o las etapas de ascensión en un estado de conciencia, y pues desde ahí parte lo interesante, al menos en este sistema de educación. ¿Sí? Yo no podría atreverme a decir de otros sistemas tal vez porque el tema hoy es el rito Memphis y Misraim. Entonces, desde ahí trataré de explicar de una manera muy digerible el asunto de los 99 grados de este rito o de este sistema de educación. En el grado, del grado 1 al grado 3 sabemos que eso se conoce como la masonería simbólica, y es lo que nos hace universales, es decir, nos hace masones, nos da la parte esa de integración, seas de nacional mexicano, del francés, de algún rito nacionalista, el que sea, Memphis Mizraim, Hermético Atlante, el que quieras, el que quieras. Entonces, desde aquí tenemos la estructura de educación básica, grado 1 y grado al 3. Donde se construye ese templo interior, se fortalecen los valores como un sostén, y que nos da la preparación para llegar a los grados del 4 al 33. Estos grados del 4 al 33 se conocen como la masonería filosófica, y esta pues profundiza los conocimientos que se adquirieron en la educación básica, ¿sí? Y que nos lleva, por ejemplo, a una preparación un poco más fortalecida para un conocimiento de área hermética. Y aquí es donde empieza la parte del 34 al 95, que es donde se conciben estudios de orden de las diversas escuelas herméticas existentes, ¿sí? Luego llegamos al grado 34 al 95, que se les concibe como las masonerías superiores, y finalmente del 96 al 99 sería una cuestión, aunque muchos libros y muchas cosas dicen que es las partes cabalísticas, yo me atrevo a decirlo
¿sí? No estoy hablando en estricto apego a libros ni a documentos oficiales, es una cuestión meramente de organización administrativa, ¿sí? En el sentido de que ahí hay la responsabilidad de que los santuarios, las logias, los diversos grados estén trabajando en una perfecta armonía, algo así como el Supremo Consejo dentro del sistema del rito escocés antiguo aceptado o el Supremo Consejo dentro del rito nacional mexicano, que su función es velar porque la orden esté propagada, esté diseminada, estén trabajando en orden y que todos los hermanos que tengan una falta de instrucción, pues llegue la luz y se trabaje en una perfecta armonía, ¿sí? Y entonces, esta es la manera en que se organiza. No es porque tenga una secrecía como tal, o algo raro, o independiente, o algo que nuestros hermanos de otros sistemas de educación no puedan tener, o que no puedan no haber tenido en un recorrido de 7 grados, de 9 grados, de 33 grados. Esa sería mi experiencia y mi aportación a esta pregunta o a esta sección. Espero haber podido lograr ese mensaje, aportar esa información, hermano Rafa. Y Me quedó quedamos a tus clarísimo, órdenes. Toño, me quedó clarísimo, así como lo explicas, es muy bonito y además nos simplifica, aunque pues sí, obviamente esta escala en los grados nos va haciendo entender que todo en nosotros, todo debe ser gradual, así como nuestra propia vida, ¿no? Los que vamos empezando en la vida vamos viendo con un aspecto, pero los que llegamos a la edad que yo tengo, pues vemos otro horizonte, otro panorama, otra comprensión. Entonces todo esto se ha ido aplicando en nuestro propio ser de forma gradual y esto es muy bonito. Y finalmente, porque se me está acotando el tiempo, me encantaría aprovecharlos. Y por cierto, Toño, Iván, Sandra, a mí me encantó lo que platicamos, pero me faltan muchas cosas por preguntarles. ¿No les gustaría que continuáramos una pequeña miniserie de charlas entretenidas que en otras ocasiones vayamos ampliando un poquito más en los conceptos? Porque veo que hay muchas inquietudes entre el público. En la semana esta charla de hoy la subimos a nuestro canal de YouTube y ahí se queda y ahí tenemos más comentarios y más preguntas y todo. Entonces a mí me gustaría mucho pedirles que nos acompañaran en otras ocasiones. ¿Cómo verías, Toño? ¿Sería posible que nos reuniéramos en otras charlas entretenidas en próximas semanas? Sí, para nosotros va a ser un gusto poder compartir y poder estar. Por supuesto que estamos ampliamente abiertos. Sí hay mucha, dijeron por ahí, hay mucha carnita para Mucho desmenuzar. material por discutir, por supuesto. Les Y quisiera preguntar una cosa, a ver, lo más pronto posible, lo más rápido posible que nos puedan explicar cada uno de ustedes. Eh, ustedes en lo personal, en su vida interna, en la vida individual, ¿tienen algo que agradecerle a la masonería? sí, por supuesto que sí. La masonería, en lo personal, a mí, cuando comencé en este camino, tenía aproximadamente 22 años de edad. Hoy tengo 54 años. No he dejado de trabajarla. No me he ido a un pequeño receso de nada en la vida. Y te puedo decir que ha sido una transformación de orden físico, de orden mental, de orden espiritual. He tenido la oportunidad de transformar algunas cosas que eran necesarias transformar para fortalecer mi calidad humana. No veo la vida como la veía en aquellos años, ni por edad, ni por demás. Y por supuesto que el día de hoy estamos todavía en una etapa de formación, pero en una etapa de formación ya más clara y más consciente. No me arrepiento de haber llegado a la masonería y no me arrepiento de estar en ella activo, sino que todo lo contrario. Ha sido, yo he escuchado anécdotas de hermanos que tú conoces, que algunos ya hasta partieron al Eterno Oriente, Alfonso Pellón Vega, o sea, Carlos Carrillo, que todavía está vivo, pero que son gente ya, pues, ya con unos años de recorrido y que les tocó la parte de no internet, no Facebook, que si necesitabas hacer
un enlace de amistad con Francia, había que volar, que si necesitabas ir a Italia había que volar, que, o sea, y hoy no, hoy sabemos que nos conectamos y ¡pum! Estamos Francia, España, Italia, Portugal, todos aquí juntos. Entonces, muchos de ellos tuvieron que sacrificar, la verdad es que familia, tuvieron que sacrificar muchas cosas, dinero, familia, tiempo, en fin. Hoy, hoy puedo decirte que yo también, como tú, y me atrevo a decir que los que tenemos ya una responsabilidad dentro de la masonería, pero ya una responsabilidad mayor, más allá de dirigir una logia, sabemos que se tienen que sacrificar muchas cosas y no todos estamos dispuestos a ello. Y yo te puedo decir desde el muy personal, desde mi sentir interno, es que lo di y he recibido eh, cosas muy buenas para mí, muy buenas para mí. Y no me arrepiento. Estoy contento y satisfecho con lo que he logrado y he trabajado dentro de la orden. Así que me siento muy bien. Ese sería en cuanto a mí, no sé mi hermano Iván qué diga. Qué Eso. bonito, Toño, y qué bonito lo dice. No sé si ustedes coinciden conmigo, Iván y Andrea, yo creo que sí, sobre todo con nuestros amigos que nos acompañan por las redes sociales. Lo dice Toño de una manera muy bonita. Él siente que tiene gratitud hacia la institución, pero no se queda con esa gratitud de decir, pues yo ya crecí y así, sino que dice, tenemos otras responsabilidades. Y aquí mencionaba Toño hace un momentito de las diferencias de los grados y hablaba de que los tres primeros grados, que el simbolismo, nos llevan de aprendiz, compañero y finalmente llegar al grado que nosotros llamamos de maestro masón. Y aquí les quisiera preguntar a ustedes, eh, hay que tener un respeto por las opiniones ajenas, por lo que los demás piensan y los criterios de cada quien, pero también tenemos una terrible obligación, una impactante obligación, que es la de actuar como maestros. ¿Ustedes creen que realmente es una obligación actuar como maestros o nada más escuchar a los demás y pues que cada quien crezca como pueda? Sí, con vuestra venia me Por gustaría favor, contestar. Iván, muchas gracias. Sí, sí, sí. Pues mira, mi hermano, yo te lo voy a aterrizar con lo que comenté hace un momento. La gran diferencia, ¿no? Entre, no, entre yo y nosotros. La responsabilidad no es solo para mí, no es mi crecimiento personal, no es mi crecimiento individual. Eso, conforme uno va avanzando, aprendiendo y cayéndose y con los golpes de verdad, pues entiende que no es yo, no soy yo, somos nosotros. Y en ese sentido ya ni siquiera es una responsabilidad y una exigencia, sino es ya una necesidad natural de poder voltear a ver a nuestro alrededor y decir, existen necesidades de crecimiento. Y no propiamente a veces les he dicho a muchos hermanos, no te confundas, no porque seas maestro le vas a enseñar al otro lo que tiene que saber, le vas a instruir con el ejemplo y le vas a enseñar las herramientas para que por sí mismo pueda lograrlo. Porque a veces como maestros nos perdemos que pensamos que somos los intermediarios, ¿no? Entre como el sacerdote. Espero no herir sentimientos, pero en la masonería se enseña que no hay intermediarios para lograr las cosas. Pero para eso se necesita un despertar y el despertar no es algo bonito. El despertar no son palabras hermosas, no es acariciar el ego, ¿verdad? El despertar es hacernos ver nuestra realidad y enfrentarnos a nosotros mismos. Cuestiones que muchas personas en la sociedad pues no están en el momento de la disposición de hacerlo, ¿no? Cada quien tiene su momento, cada quien tiene su tiempo. El maestro ejerce su trabajo. O todos como maestros en este camino, cualquiera que fuese el rito, lo hacemos consciente o inconscientemente a través del ejemplo, bien o mal, pero lo hacemos. Tiene el maestro un impacto real en la sociedad y primeramente en su núcleo familiar, que es la primordial, ¿no? Y después con sus amigos, familiares, los más cercanos, con sus hermanos. Sí hay un impacto y hay una gran responsabilidad que debería de ser natural, no forzada, no una obligación, sino una responsabilidad humana, de amor fraternal, ¿no? De estar en conjunto y entender que esto en este barco vamos todos y que somos todos los que debemos de participar en esto, ¿no? Y el maestro se vuelve maestro cuando a través del ejemplo
demuestra que sí se puede hacer uso efectivo del trabajo que estamos realizando propiamente en la masonería. Es cuando. Muy generoso, querido hermano Iván. Antes de despedirnos, permítanme, vamos a saludar a los hermanos que nos han acompañado, nuestros amigos. Fernando Ortiz nos manda saludos y dice por una masonería universal. Sí, ojalá que pudiera ser. Y ahorita que dice esto, Fernando, una masonería universal, pues hacemos una gran labor y tenemos muchísimos siglos trabajando en la masonería, pero yo me cito todavía, se los comento a ustedes, nuestros invitados de hoy, a los que nos están acompañando por las redes sociales. Sí, yo tengo un gran concepto de la masonería y como dice Toño, tenemos ya muchos años en la institución y tenemos el concepto este de acompañar y compartir nuestros conocimientos y demás, pero cuando volteo por la ventana y veo el mundo, Iván, Sandra, y Toño y amigos, veo por el mundo por la ventana y digo, qué mal hemos hecho lo que hemos hecho, ¿no? No hemos logrado el impacto que debiéramos de tener. En fin, ojalá que pudiéramos enorgullecernos de lo que ha ocurrido. El Diablito Masón dice, Egipto tiene relación con todo, hasta con Osha, Yoruba, en relación a los temas funerarios. Ah, sí, claro, está hablando ya pues, de origen africano, esas culturas cubanas y demás, muy bonito. Dice, algunos llevan por el grado 100 al 100 o 101. Sí, diablito, este es un auténtico diablito, nuestro querido hermano. Dice Adolfo Galindo, se admiró por alguna cosa que dijimos. Como no lo tengo contextualizado, no sé exactamente. Y dice el diablito masón, otra vez, excelente, me dice, el 33 de Memphis equivale al 33 del escocés o al 414. El 414 se refiere al rito nacional mexicano. Dice Edgar Giogbe, excelente que siga la charla en otros episodios. Ah, pues nos animas, mi hermano, qué bueno que nos acompañes y que comprometamos a nuestros hermanos que son unos verdaderos talentos, orgullosos, estamos muy orgullosos de ellos. Débora Draoit, Dud, muy interesante que existan más charlas. Sí, de veras que sí, es muy enriquecedor. Esperamos la invitación para poder asistir a estas interesantes charlas. Con mucho gusto, miren, nuestro ilustre y gran hierofante Toño tiene las puertas abiertas, igual que todos ustedes, y él nos hace favor de organizar, invitar. Es para nosotros una gran autoridad y entonces siempre le pedimos que nos ayude a compartir conocimientos y de invitar a quienes quiera. De manera es que las puertas de charlas entretenidas están abiertas para todos ustedes. Nuestro gran hierofante nos hará favor de ir, digamos, invitando. Les comento rápidamente, nos gustaría mucho tener aquí en pantalla a 20 o 30 de nuestros hermanos y entre todos platicar, pero si ustedes se dan cuenta, esta hora se nos fue rapidísimo, me quedaron 20 preguntas por hacerles, cada uno de nosotros nos tenemos que limitar por el tiempo. Entonces, si invitáramos a 30 personas, pues la verdad es que no podríamos ni siquiera escucharlos. Por eso es que hacemos esta selección y nada más estamos ahorita 4, pero podemos irnos turnando y le damos salida a todos los hermanos que estén dispuestos a compartir sus conocimientos en estas charlas entretenidas. Toño, Iván, Sandra, ¿tienen alguna cosa con la que quisieran redondear nuestra intervención de hoy? Mi hermana Sandra, por favor, adelante. Pues no, nada más agradecer mucho por la invitación. La verdad es que sí hay mucha información dentro de este rito que es bastante importante y quisiéramos compartir. Esperemos que más adelante se pueda dar la oportunidad. Y bueno, pues por mi palabra sería todo. Te mando un abrazo con mucho cariño, Sandra, que tengas la mejor de las semanas. De verdad estoy feliz de que me hayan acompañado ustedes y que nos hayan dado toda la cultura, la educación, la información que nos han dado. Hermano Iván, ¿quieres terminar rápidamente, redondear tu intervención de esta noche? Sí, claro, claro. Quiero agradecer a todos los que están aquí presentes, a los que están conectados, porque siempre lo he dicho, cuando nosotros compartimos tiempo, es vida, ¿no? En este momento estamos compartiendo tiempo de vida que es valioso. Hay que valorarlo y yo lo valoro de cada uno de mis hermanos y de los que se dieron su momento para poderse conectar,
porque es parte de la enseñanza. Esto que estamos haciendo, independientemente del rito, es masonería, compartir y aprender, ¿no? Por mi Un parte. abrazo con mucho cariño, Iván. Y Toño, despedimos con las palabras de nuestro gran hierofante Antonio Cruz Ríos, grado 96. Muchas gracias por tu presencia. Ayúdanos ya nada más a despedir a nuestros amigos. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando esta noche. Fue grata las preguntas, hubiésemos querido tener la oportunidad de contestar todas y de verdad los invitamos y quedamos abiertos a la oportunidad que nos brindas, Rafa, para hacer la miniserie que hablas. Con todo gusto aquí estaremos.